Día, jóvenes. ¿Me confirman que están viendo mi escritorio, por favor? Buen día, ingeniero. Buen Sí día, se ve. doctor, sí se ve. Bueno, gracias. Buen día a todos. Bueno, como habíamos dicho al final de la anterior clase, pues hoy día vamos a hablar de este tema de la hidrometeorología, es decir, el estudio de las aguas contenidas en la atmósfera, ¿no? Entonces, lo primero quisiera referirme a lo que es, ¿por qué vamos a hablar de lo que sucede en la atmósfera? De hecho, pues en ella se desarrollan los procesos de transferencia de la humedad y la humedad obviamente está contenida en el aire, ¿no? Entonces, para nosotros, de principio, el análisis de los flujos de aire es importante. Habrá que decir, pues, que la circulación del aire en la atmósfera se debe a las fuerzas que están viendo ustedes, la rotación de la Tierra, la radiación del Sol, a través de la transferencia de energía calórica entre el Ecuador y los polos, ¿no? Fíjense, ahí hay algunos datos interesantes. La radiación media global que llega a la superficie de la Tierra es del orden de 210 watts por metro cuadrado, siendo que la que llega al Ecuador es de como unos 270 y mucho menos en los polos, ¿no? De 90, de orden de 90. Entonces, si nosotros pensásemos en un planeta sin rotación, debido a la diferencia en la cantidad de radiación que se recibe del Sol, la circulación del aire sería desde el Ecuador hacia los polos, ¿no? Esto un poco que está, lo que se está mostrando acá, nada más, ¿no? Del Ecuador hacia los polos. Dicha circulación se llama circulación de Hadley, ¿ya? Ahí está el nombrecito para que lo tengan en cuenta y cuando escuchen eso se van a referir a una situación más bien teórica en que se simplifica sin tomar en cuenta la rotación. Si por el contrario, si se consideran las fuerzas originadas por la rotación de la Tierra, es decir, las fuerzas de Coriolis, ¿no? Se acordarán de ese nombre. El patrón real de circulación atmosférica tiene 3 celdas. Ahí está. Nada más aquí, por favor, fíjense que el dibujo está girado, aquí está el Ecuador, ¿ya? Y aquí está el polo sur, el polo norte, ¿no? Entonces está girado el dibujo. Entonces decía que el patrón real de circulación tiene estas 3 celdas que están pintaditas acá con sus flujos, ¿no? Esta oscura, esta un poco más clara y esta sin achurado. La primera es la celda tropical, ¿ya? El aire asciende en el Ecuador justamente por convección, ¿no? Pues ya saben, ya les he dicho en algún momento que la convección es el ascenso del aire debido al calentamiento del mismo. Y claro, como el aire frío es más denso, tiende a desplazarlo y el aire caliente sube, ¿no? Y ese aire se mueve hacia los polos y desciende hacia los 30 grados de latitud para volver al Ecuador por superficie, ¿sí? Entonces, eso es lo que sucede en esto que está pintadito con color más oscuro. Por el contrario, la celda polar, que es la que no tiene ningún achurado, en ella el aire asciende en la latitud de 60 grados más o menos. Se mueve hacia los polos, donde desciende y vuelve por superficie hasta los 60 grados de latitud. Y la celda central se mueve por fricción de las masas de aire de las 2 celdas adyacentes, de las que acabamos de explicar, ¿no? Entonces, la distribución no uniforme de las superficies del océano y de la tierra firme crea más variaciones espaciales en la circulación atmosférica. Entonces, estos modelos obviamente son modelos simplificados, pero tenemos que saber que hay otras condicionantes.
La capa de la atmósfera donde ocurren los fenómenos meteorológicos se denomina troposfera, que es la capa de la atmósfera que está más cerca de la superficie, ¿no? Y en general se dice que su espesor promedio es de unos 12 kilómetros, pero igual hay que tomar en cuenta que en los polos el espesor es mucho menor, del orden de los 8 kilómetros, y en el Ecuador de unos 16 kilómetros, básicamente el doble que en los polos, ¿no? La temperatura en la troposfera disminuye con la altitud a una tasa que depende de la humedad del aire. Dicha tasa se llama tasa de decaimiento y tiene los siguientes valores, ¿no? Ahí están anotados. La tasa de decaimiento adiabático seco es 1 grado centígrado no, cada 100 metros. En cambio, la de decaimiento adiabático saturado, es decir, que el aire está en su punto de rocío, y que vamos a ver más adelante qué significa eso, que está a su máximo contenido de vapor de agua, es de 0,65 grados por cada 100 metros de altitud. Esa disminución se produce debido a que parte del vapor pues se condensa cuando sube, ¿no? Porque hay menor presión además a medida que uno va subiendo por la atmósfera y se enfría. Entonces eso es lo que se conoce como un proceso adiabático, porque justamente al expandirse y al disminuir de temperatura está emitiendo calor, ¿no? Eso es claro. Entonces, ya les he dicho al comienzo que es muy importante que estudiemos lo que pasa con el aire, porque ahí dentro está el vapor de agua. Entonces, una masa de aire, podemos decir, es un gran cuerpo de aire precisamente, que puede ser uniforme horizontalmente en cuanto a propiedades. Por eso, los modelos de circulación normalmente suponen que a una misma altitud la temperatura y humedad son iguales, ¿no? O sea, como considerásemos una mesa y sobre la mesa una serie de capas. En cada capa se supondría que la temperatura y humedad, que son las dos variables que mayormente ingresan en esos modelos, pues serían constantes, ¿no? Ya les digo, son bases para modelos conceptuales bastante simplificados. Las características de las masas de aire reflejan las de la superficie sobre la cual se mueve. Si se mueve sobre el océano, absorbe humedad, obviamente. Mientras que si se mueve sobre la superficie de la Tierra, sobre una superficie seca, pierde humedad. ¿Mm? La hipótesis básica que se aplica cuando estudiamos la interacción entre masas de aire es que no intercambian entre ellas ni calor ni humedad. Ya les digo, otra de las hipótesis básicas de los modelos. Al final de esta partecita de la materia vamos a ver un par de modelitos muy sencillos y por eso les estoy comentando estos principios. Siguiendo esta hipótesis, cuando se encuentra una masa de aire frío y una de aire caliente, no se mezclan entre sí, provocando lo que se denomina un frente, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que hay dos masas de aire diferentes, tanto en temperatura como en humedad, ¿no? Y nosotros conocemos mucho de eso, de la experiencia, sobre todo en el oriente del país, el sur y el oriente del país. Tenemos por el norte masas de aire de la Amazonía, son masas de aire caliente, ¿no? Y hay épocas en que se desprenden grandes volúmenes de masas de aire frío desde la Antártida y van subiendo por Argentina, Uruguay, Paraguay, ¿no? Entran en el Chaco boliviano y ahí ya empiezan a chocarse con esas masas de aire caliente. Entonces, en ese choque es que se produce lo que se conoce con frentes. En realidad, el frente mismo es la superficie de discontinuidad entre ambas masas de aire. Un frente frío se produce cuando la masa de aire frío avanza sobre la de aire caliente. Ahí ustedes ven, pueden ver en la lámina a la izquierda superior, ¿no?
En el frente frío, el aire frío empuja al aire caliente, produciendo una discontinuidad casi vertical y provocando de esa manera una rápida ascensión de la masa de aire caliente y en consecuencia precipitaciones de bastante intensidad. Por el contrario, un frente cálido se produce cuando la masa de aire caliente avanza sobre, es decir, la que se mueve, ¿no? Avanza sobre la de aire frío. En este caso, la masa de aire caliente tiende a pasar por encima de la de aire frío, produciendo una discontinuidad con una pendiente más suave y provocando precipitaciones de baja intensidad, ¿no? Y larga duración. Eso es lo que sucede. Ahí tienen el dibujito también a la derecha inferior. Quisiera también mencionar que un ciclón está referido más que todo al concepto de presión. Enseguida vamos a ver un poquito, vamos a analizar más a detalle qué pasa, por qué es importante la presión en la atmósfera, ¿no? Entonces, un ciclón es una región de baja presión hacia la cual el aire fluye en sentido antihorario en el hemisferio norte y pues horario en el hemisferio sur, ¿sí? Un anticiclón es una región de alta presión, a partir de la cual el aire fluye en sentido horario en el hemisferio norte y viceversa en el hemisferio sur, ¿no? Entonces, siempre es eso. Igual que con el agua, ¿no? Ustedes saben que justo por el tema de la fuerza de Coriolis es que se produce un determinado sentido de giro cuando se está insumiendo, ¿no? Entonces, es importante mencionar que cuando las masas de aire se elevan durante el movimiento del aire en la atmósfera, la humedad que contiene esas masas se puede condensar y producir precipitación. Esa es la clave de todo. Y enseguida justamente vamos a estudiar un poquito eso. A ver, ¿cómo es que a partir de esas masas de aire de pronto aparece precipitación, ¿no? Que es lo que nos interesa al final de cuentas. Bueno, como les decía antes, absolutamente importante es el asunto de la presión, ¿no? A ver, sí, antes de entrar a esto, como un pequeño resumen, yo quiero hacerles recuerdo de que, pues, el aire, acuérdense, ya lo he dicho, es un gas que en realidad es una mezcla de gases en los cuales prevalece el nitrógeno, 78%, el oxígeno, un 21%, y el resto está compuesto por argón, CO2, helio, metano, y sobre todo lo que nos importa es un vapor de agua. Ese vapor de agua en volumen no llega ni al 1%, pero ese es todo el agua disponible. Todo el agua disponible es ese 1%, ¿sí? Entonces, por eso es que no es pues un recurso infinito, ¿no? Y eso vamos a ir viendo en diferentes capítulos de la materia, les voy a hacer notar eso. Ese es un principio que, bueno, hasta hace, no sé, un siglo yo diría, porque después ya han cambiado los conceptos, se creía que era interminable, ¿no? Pero hoy en día sabemos que es un recurso finito y que cada vez es más. Bueno, vuelvo al tema de presión. Fíjense, nosotros en el pasado escuchábamos mucho que la presión se medía en una columna de mercurio. 760 milímetros de mercurio es lo que equivale a una atmósfera o un bar o 1.033 kilogramos por centímetro cuadrado, qué sé yo, todas esas unidades que conocemos, ¿no?, para medir la presión atmosférica. Acuérdense que la presión es básicamente una fuerza por unidad de área, ¿no? En este caso, ¿qué será la presión atmosférica? La presión atmosférica básicamente es una fuerza que proviene del peso de una columna de aire
sobre una superficie. Y eso es absolutamente importante entenderlo, que esa presión se origina en esa columna de aire sobre nuestras cabezas. Por eso es muy fácil darse cuenta, por ejemplo, que la presión en, Arica, todo el mundo sabe de dónde saca Arica, ¿no? En la costa, ¿ya? La presión en Arica es menor que en la ciudad de La Paz, ¿cierto? Entonces, siempre preocupándome porque no se me duerman, me vamos a preguntar a la señorita Alejandra Belén, ¿ya? Le vamos a agradecer que abra su micrófono y nos diga si es correcto lo que acabo de mencionar. Buenos días, ingeniero. Hola, buen día, ¿cómo está? ¿Cómo es la cuestión? He dicho, por lo tanto, la presión atmosférica en Arica es menor, o sea, en la costa, 0 metros sobre el nivel del mar, es menor que a 3.600 metros de la ciudad de La Paz. ¿Qué opinan? ¿Es creíble o no es creíble? Creo que no parecía como en Arica está a nivel del mar, la presión debería ser mayor. En cambio, La Paz estamos a una altura mayor, la presión es menor. Bueno, Creo que exactamente. no es creíble. Exactamente es eso. Muchas gracias. El tema es ese. Como le estoy diciendo, piensen ustedes en que sobre nuestras cabezas hay una columna de aire, ¿no? Obviamente, en La Paz hay 3.600 metros menos de columna. Por lo tanto, la fuerza por unidad de aire, pues es menor, ¿no? Entonces, claramente la presión atmosférica con la altura disminuye. Eso es muy importante tener en cuenta. ¿Ok? Bien. A ver, ¿qué ha pasado? ¿Qué nos vemos? Aquí estamos, ¿no? Bien, entonces eso es... bueno, por cierto, la presión que se tiene, digamos, de una atmósfera, un bar, todo eso que hemos mencionado, es una presión a nivel del mar, pero a 0 grados centígrados. En lo que se ha creado un concepto de presión atmosférica estándar, ya estándar, es la presión atmosférica a nivel del mar, pero medida a 15 grados centígrados. Esa presión es de 1013.2 milibares. Acuérdense que un bar tiene 1000 milibares, ¿no? Entonces la presión atmosférica sería 1.032 bares o 1013.2 milibares, ¿sí? Y ahí la relación que están viendo, y hay muchas, pero esta es la más sencilla, digamos, nos está reflejando la variación de la presión, o si quieren la presión en milibares en función de la altura. Aquí en esta formulita la cota es Z en metros sobre el nivel del mar. Entonces, esta relacioncita o cualquier otra que encuentren en la literatura, pues nos permite transformar, fíjense, cota en presión y viceversa. En otras palabras, son equivalentes. Cuando uno habla de cota, implícitamente está hablando de presión atmosférica. Y cuando habla de presión atmosférica, está hablando de cota. ¿De acuerdo? De hecho, fíjense que los altímetros que utilizan los turistas, ¿no? Son en realidad manómetros, aunque ahora ya hay otros, ¿no? Hay otra tecnología como uno también puede ver en los GPS, te dan la altura, ese es otro principio. Pero no, aquí estamos hablando de los altímetros que básicamente están en base a la medición de la presión. Ustedes han debido ver, ¿no? Ahí en épocas de no pandemia, vienen los turistas, se alojan en el Hotel Sagárnaga, se levantan a las 6 de la mañana y a las 7 están paraditos ahí observando el frontis de la iglesia de San Francisco. Y sacan su
altímetro y leen y dicen 1545 metros sobre el nivel del mar. Ponen ahí, se sacan una selfie y listo. Entonces, se van a pasar el día entero y a las 7 de la tarde vuelven y ya no leen 3645. Ven su altímetro y por ahí leen 1649, por decir algo. ¿Ya? Una variación de 4 metros. ¡Guau! ¿Qué ha pasado? Que aquí la plaza se ha movido. El tema es que la presión atmosférica depende también de las condiciones meteorológicas. Por eso es variable en el día. Ese es el problemita de los altímetros basados en la presión, ¿ya? Pero lo único que está haciendo el altímetro del turista es medir la presión y transformarla a metros sobre el nivel del mar. Por eso es esa variación. Entonces, en función del tiempo, repito, va variando la presión atmosférica. Bueno, eso es en cuanto a, digamos, las variaciones en vertical. Las laminitas nos están mostrando lo que se conoce como el nombre de isóbaras. Isóbaras son líneas de igual presión atmosférica, ¿ya? Entonces, ahí como las cartas geográficas donde tenemos curvas de nivel nos están reflejando una distribución de presiones en planta. Las letras A o H, ¿no? Uno está en inglés, el de la izquierda, y otro en español, el de la derecha superior, dicen presión alta, presión baja, ¿ya? Entonces, el aire, así como el agua va de los sitios más altos a los sitios más bajos, el aire va de las zonas de alta presión a las zonas de baja presión. Entonces, claro, cuando uno ve en el periódico, en la televisión, estas isóbaras, uno ve y dicen, ¿no? O sea, te están ahí contando como el pronóstico del tiempo, te dicen cuando hay una B o una T de TIF, ¿no? Son zonas en que podría haber mal tiempo en el sentido de que hay alta probabilidad de que llueva, ¿no? Obviamente para el agricultor eso es buen tiempo, pero bueno, para la gente como nosotros, citadinos, el que llueva es mal tiempo, ¿no? Entonces, eso es porque las masas de aire convergen hacia esas zonas de baja presión, ¿no? De hecho, pues los huracanes, los tifones, qué sé yo, se originan así. El aire va convergiendo hacia las zonas de baja presión. Si la diferencia de presiones entre las zonas de alta presión y de baja presión es muy grande, entonces se originan esos fenómenos tan intensos, ¿no? Y claro, el aire se mueve a grandes velocidades, de modo que tranquilamente 100, 150 kilómetros por hora y eso te hace estragos, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Hemos visto que que la presión básicamente determina claramente la dirección en la que se van a mover las masas de aire, tanto en planta como en vertical, ¿cierto? Bien, eso es. Entonces, fíjense por qué habían sido importantes las isóbaras, ¿no? Seguimos. Vamos a hablar de todos estos parámetros que reflejan, son parámetros referidos al contenido de agua en la atmósfera. Por eso es importante que los conozcamos. Hay muchos términos, yo no les pido que se aprendan las formulitas, mucho menos, pero sí los conceptos, ¿no? El primero es humedad absoluta, o también se llama densidad de vapor. Es el otro nombre que van a encontrar en la literatura, densidad de vapor o humedad absoluta. ¿Qué es eso? Es la relación entre la masa de vapor contra o en relación al volumen de aire que contiene esa masa de vapor. ¿Ok? La humedad específica, como pueden ver, es la relación de la masa de vapor
contra la masa de aire. Aquí ya en el denominador ya no es el volumen, es la masa de aire. Esa es la diferencia. Y claro, también es la relación entre densidades, ¿no? Entonces, la densidad del vapor de agua y la densidad del aire húmedo. ¿Ya? El Rho sub A es la densidad del aire, tomando en cuenta que uno de los componentes del aire es el vapor. Por eso estoy diciendo del como con esta formulita, ¿ya? Donde esto es la presión de vapor de saturación, que enseguida vamos a ver justamente cómo se determina, y esta es la presión atmosférica, la P. Pero bueno, por el momento, esta definición de relación de masas de vapor y de aire húmedo, eso es lo importante. Ustedes estarán reconociendo acá que esto es la ecuación universal de los gases, ¿no? Donde P es la presión, B es el volumen, M es masa, R es la constante universal de los gases, dependiendo de qué gas es, y la temperatura que normalmente se expresa en grados Kelvin, ¿no? Cuando se expresa en grados centígrados hay algún coeficiente de transformación. Bueno, acá, jóvenes, está la expresión de la presión de vapor, ¿sí? Ya les he dicho que uno de los componentes de las masas de aire es el vapor de agua, ¿cierto? Ya hemos dicho que aparte del vapor están el hidrógeno, el oxígeno, etc. La cantidad de vapor de agua contenida en el aire se expresa como la presión que ejercería si todos los otros gases estuvieran ausentes. O sea, hacemos esa abstracción, ¿sí? Eliminamos todos los otros gases y solo me queda el vapor y yo voy a determinar la presión que estaría ejerciendo. En otras palabras, esto es como el peso de una columna de vapor de agua por unidad de aire, ¿sí? Al cual se conoce como presión de vapor, precisamente. ¿De acuerdo? Entonces, para una temperatura y presión dadas, siempre hay una cantidad máxima de vapor por unidad de volumen que puede existir sin condensarse. Es decir, sin pasar al estado líquido. Cuando una masa de aire contiene esta máxima cantidad de vapor, se dice que está saturada, ¿sí? Y la temperatura existente en ese momento se denomina punto de rocío. ¿Se acuerdan que al comienzo de la clase ya he mencionado este término? Es eso, exactamente. Entonces, en realidad, el punto de rocío es una temperatura. Es una temperatura que corresponde al estado en que el aire contiene la máxima cantidad posible de agua sin que condense. Todavía está en estado de vapor. Eso es, ¿ok? Entonces, la presión de vapor de saturación, ¿no? Es la presión de vapor que existe en una masa de aire cuando está saturada. En resumen, ¿sí? Entonces acá hay varias expresiones que les he puesto. Lo primero, ¿no? Acá la presión de vapor, que esto ya sabemos que es la densidad de vapor o humedad absoluta. Esta sería la constante universal de los gases para el vapor de agua. Por eso dice V, R sub V, y T es la temperatura en grados Kelvin. Acá la presión debida al aire seco, que sería la presión del aire húmedo, o sea, tal cual, ¿no? El aire natural, si quieren, el que es P, menos la presión del vapor de agua. Entonces, claro, esta diferencia es la presión del aire si no hubiese ese vapor. ¿Eso qué es? La constante universal de los gases para el aire seco, el D está significando siempre el aire seco,
la constante, la densidad, ¿no?, del aire seco, la constante universal para el aire seco y la temperatura. Acá tienen esos valores, la constante universal de gases para el aire seco es 287 joules por kilogramo y por grado Kelvin. Y aquí les he puesto una relación que es muy útil para calcular esta otra, la presión de vapor. Si ustedes conocen la presión debida al aire seco, se puede transformar en la presión de vapor, o más bien en la constante universal para el vapor de esta manera. Este 0,622 tiene que ver con el peso molecular del vapor de agua, ¿no? Bueno, pero eso no es muy trascendente. La densidad del aire húmedo, fíjense, acá está, es Rho sub A, es la suma de la densidad del aire seco más la densidad del vapor de agua. ¿Sí? Eso es importante. Esto entonces la humedad es como un acumulativo de las densidades de ambos componentes, si quieren. La presión del aire húmedo, de esta manera, se puede escribir de esta forma, en función de las densidades del aire seco y del aire húmedo, la constante universal del aire seco y la temperatura reinante en ese momento. ¿Qué más? Bueno, aquí hay otra expresión en función de los parámetros o de las variables del aire húmedo. Aquí ya están combinados, tanto aire con vapor de agua. Bueno, todas esas relaciones son siempre útiles, como vamos a ver un poquito más adelante, para determinar el agua que potencialmente pueda precipitar. Eso es lo que nos interesa de la atmósfera. Estamos hablando siempre todavía masas de aire, vapor contenido en esas masas de aire, pero todavía no hay lluvia, ¿no? Todo es potencial, todo podría ser, ¿sí? Ok, listo. Aquí hay algunas otras relaciones, ¿no?, que ustedes pueden utilizarlas y relacionando la constante universal de gases de aire húmedo y del aire seco, ¿no? Ya les he hablado de la presión de vapor de saturación, del concepto de lo que es, y ustedes pueden ver cómo se calcula. Ya les digo formulitas que las van a tener en la lámina, las tienen en el internet, así que no me interesa que memoricen, ni mucho menos, solamente fíjense a ver de qué depende cada cosa. ¿De qué depende cada cosa? ¿No? Y ya está, ¿no? Y bueno, y ahí al final de la lámina está algo que es sumamente importante y que es la humedad relativa. Eso todos los días de Dios ustedes escuchan, ¿no? Temperatura en la ciudad de La Paz, 18 grados centígrados. Humedad relativa del 60%. En Santa Cruz, no sé, 27 grados centígrados. Humedad relativa, 90%. ¿Qué había sido eso? Fíjense que había sido la relación entre la presión de vapor, ¿no?, que es E, y la presión de vapor de saturación, que es E sub S. Eso había sido obviamente expresado en porcentaje. ¿De acuerdo? Entonces, ya sabemos qué había sido la famosa humedad relativa. De todos estos conceptos son importantes: uno, la humedad absoluta; dos, la humedad específica; obviamente la presión de vapor y la humedad relativa. Eso sí, conceptualmente tenemos que tener claro. ¿Ok? Bien. Avanzamos. Muchas formulitas, pero ya les digo, no tanto, no son las formulitas, ¿no? A ver, hay un concepto que es muy importante. Y a ver, capaz que siempre un dibujito puede ayudar. A ver. Aquí creo que no hay cuerpos, ¿no? Bueno, ya utilizaremos este.
yo tengo aquí una columna de aire. Obviamente que esa columna, a ver, más, un poquito más, para que me salga bien. Eso debería estar punteadito, ¿ya? Lo que estoy dibujando ahorita es un prisma. Es un prisma. Entonces, así. Ya les digo. Un prisma. Y esto voy a decir, es un elemento de la atmósfera, es una columna de atmósfera, ¿no? O sea, por ejemplo, yo estoy parado en Arica y tengo toda esa columna de aire. Escucha, aquí qué mal que me ha salido este. Ya, pero bueno, es un prisma. Entonces, fíjense, en este prisma hay una masa de aire. Ya hemos dicho que esa masa de aire ejerce una presión, etc. Pero claro, este prisma, que tiene un volumen de aire, también tiene un volumen de agua incorporado. Se denomina lámina precipitable a ese volumen total de agua contenido en ese elemento, que potencialmente, bajo determinadas circunstancias, podrían caer sobre la superficie. ¿Ok? Entonces es un potencial de agua que pueda caer. Eso se denomina lámina precipitable. ¿Ok? ¿Está claro? Bien. Voy a volver entonces a la presentación. Fíjense, jóvenes, primero que la ley del gas ideal señala que la presión es proporcional a la densidad del aire, la constante universal y la temperatura, ¿no? La ley de la presión hidrostática, ¿qué es eso? A ver, ¿se acuerdan? Esto ya lo han visto en la hidráulica 1, ¿no? Pero igual, les hago recuerdo de dónde, cómo lo han visto, ¿no? Digamos que aquí tienen la solera de un canal, ¿sí? Y acá tienen la superficie del agua. Lo voy a pintar un poquito más gruesito para que se vea. Aquí, esta es la superficie del agua. Si yo hago su diagrama, que lo voy a hacer con color rojo para que se diferencie, primero los ejes, ahí digamos, cuestión de pulsos, cosas así, ¿no? ¿Cómo sería el diagrama de presiones? Que lo voy a pintar más grueso. Ese diagrama sería así, ¿no? Acá, así, ¿cierto? De presiones. Aquí en ordenada esta presión, en abscisa están las presiones y obviamente en ordenadas está el tirante de agua. Esto es una variación lineal y se dice que es una ley hidrostática, ¿no? Entonces vuelvo a mi presentación. Es exactamente eso lo que estamos viendo acá. La variación de la presión en función de la altura es lineal. Eso nos está diciendo. ¿Ok? Listo. La variación de la temperatura con la altitud, ya hemos visto que es constante y eso se llama tasa de decrecimiento, ¿no? Entonces la relación está expresada de forma matemática aquí. La variación de la temperatura con la altura es una constante denominada alfa. Y lleva el signo menos porque ya sabemos que con la altura va disminuyendo la temperatura. Bien. Fíjense acá, nada más es las mismas expresiones y acá sustituyendo la primera expresión del recuadro en la segunda se puede obtener esta relación que es importante. ¿Qué nos está dando? Nos está dando la variación de la presión con respecto al valor absoluto de la presión, ¿no? En función de la tasa de decrecimiento
de la gravedad de la constante universal de gases y del gradiente de temperaturas, ¿no? De la variación de la temperatura con la altura. Integrando entre dos niveles de esa columna de aire, a ver, ¿qué es lo que estamos diciendo? Aquí, en nuestra columna, nosotros podríamos decir, esta es la cota 1. Digamos que, a ver, voy a poner otro nivel más y después voy a escribir. Aquí. Entonces, digamos, esta podría ser la... Esta, digamos, que sea la cota Z sub 1, ¿no? Y esta que sea Z sub 2, ¿cierto? Entonces, entre esos dos niveles, obviamente, hay una diferencia de presión, pero también hay un contenido potencial de agua precipitable, ¿no? Bien. Entonces, fíjense que aquí nos están dando una posibilidad de poder calcular la presión en un determinado nivel en función de la presión en otro nivel y de las temperaturas, así como, bueno, esa es la gravedad y esta es la tasa de decrecimiento y la constante universal del aire húmedo, ¿no? O mismo las temperaturas en diferentes niveles en función de la temperatura en otro nivel. Bueno, esas son, digamos, algunos utilitarios que se utilizan en los modelos de predicción de columnas de aire. Y esto es lo que nos interesa más. Y aquí me voy a concentrar, ¿ya? Entonces, repito, agua precipitable se refiere a la cantidad de humedad contenida en una columna atmosférica y pues se conoce con ese nombre. Si se considera un elemento de altura diferencial de Z en una columna de aire como la que hemos mostrado en ese prisma, ¿no? La masa de aire en ese elemento, ¿qué será? Va a ser la densidad del aire húmedo por el área del prisma por ese diferencial de Z, ¿no? Y la masa de agua contenida en ese volumen de aire será la humedad específica Q sub B por la densidad del aire húmedo por el área del prisma y por ese diferencial de Z. Entonces, de forma matemática se puede poner que la masa total de agua precipitable, repito, precipitable quiere decir potencial de agua a precipitar, ¿no? Entre dos niveles, como Z1 y Z2, será la integral de la densidad, no de la densidad, de la humedad específica Q sub B, ¿ya? De la densidad del aire húmedo, el área del prisma o del elemento que estamos considerando para el análisis, integrado obviamente sobre la altura. ¿Ok? Esta integral puede calcularse de forma discreta, ¿no? Utilizando, por ejemplo, intervalos de altura delta Z, ahí A con 2 puntos es delta, por favor. Cada uno de ellos con una masa incremental de agua precipitable que se expresa de esta manera, ¿no? Ya saben, obviamente si estamos tratando entre dos niveles, estos sombreritos, ¿no? QB, sombrero, ROA, sombrero, ¿qué sería? Sería la media de las densidades en dos niveles diferentes, ¿no? Si consideramos, por ejemplo, acá este nivel Z1 y acá Z2, vamos a tener dos valores para todo, ¿no? Para la humedad específica, para la densidad, para todo. Entonces, el valor representativo que toman ellos es la media entre esos dos valores. ¿Ok? Ya. ¿Qué más? Aquí en este gráfico, pues se aclara varias cosas, ¿no? En vez de que sea aquí el prisma que les he dibujado, es este cilindro. Estamos analizando qué es lo que sucede entre dos niveles diferentes, ¿no? Que pueden ser este verde, este rojo, lo que quieran. La superficie,
Aquí estamos viendo la variación de la presión, que es una de las formulitas que les he mostrado. Aquí está la temperatura en un nivel en función de la temperatura en otro, etc. Un pequeño resumen de lo que habíamos visto. Bueno, como les decía, pues la lámina de agua va a depender fundamentalmente de la humedad específica, pero claro, la humedad específica depende de la presión de vapor y depende de la temperatura, ¿no? Y esta lámina, justamente, que en todos los sitios web y en todos los textos, permite calcular muy rápidamente la presión de vapor en función de la temperatura simplemente. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar eso para la determinación de las columnas de agua. Bien. Aquí, para simplificar las cosas. ¿Qué hemos dicho? Nosotros queremos saber ahora cuánta agua puede precipitar sobre un determinado área. ¿Ya? Imagínense que sea la base del cilindro que les he mostrado o la base del prisma, lo que quieran. ¿Cuánta agua hay en términos de lámina? Lámina quiere decir que mido en unidades de longitud, ¿no? ¿Se acuerdan que todos nuestros balances la expresamos en milímetros, por ejemplo? ¿Por qué? Porque todo eso, esa lámina está repartida homogéneamente sobre un área. Aquí volvemos a ese mismo concepto. El W es la cantidad, si quieren, en milímetros de agua que puede precipitar sobre una superficie. Y a la derecha ustedes, ¿qué están viendo? Están viendo nada más que la cantidad total de agua. Ahí dice Rho sub B, por si no lo pueden leer. Rho sub B, ¿qué era? Era la humedad absoluta o densidad de vapor, ¿no? Entonces esa integral me está diciendo, usted sume toda la cantidad de agua, las masas de agua que hay dentro de esa columna de aire. Y es listo. Eso es la lámina de agua precipitable. Muy sencillito, ¿verdad? La segunda línea nos está mostrando otra vez la variación lineal de la presión con la altura. Reemplazando la lámina de agua en función de la densidad de vapor, de la densidad del aire húmedo y de la gravedad y la variación de la presión. Acá, fíjense, jóvenes, aquí estamos hablando de cota, ¿no? Pero a través de esta expresión hemos transformado a esta integral en función de la presión. Sabemos que es lo mismo, cota y presión, ¿cierto? Si tomamos en cuenta la humedad específica, esta expresión que está acá arriba, podemos simplemente escribirla de esta manera. Aquí está faltando una B chica para no confundirse con cualquier Q, ¿no? Pero esta es la humedad específica, por favor. Esta que está en esta formulita es la humedad específica. ¿Qué nos está diciendo? Que la lámina de agua es la integral de la humedad específica sobre dos niveles de presión, en otras palabras, sobre dos niveles en cotas, ¿no? Es lo mismo. Si esta ecuación, en esta ecuación, la humedad específica la expresamos en kilogramo de vapor de agua por kilogramo de aire, y la lámina de agua está en milímetros, podemos simple y llanamente decir que W, es decir, la lámina de agua, es 10 veces por esta integral. Y de forma discreta, más fácil todavía, ¿no? De forma discreta, ¿qué sería? El 10 y la humedad específica, valedera para aquí dice sumatorio de 1 hasta n, por si acaso ya. Esta humedad específica la tomamos como el valor representativo del elemento I. Y la presión, delta P, ¿no? También tomamos como el valor representativo para ese elemento. Me explico. A ver, ¿en cuál te les puedo explicar? Aquí. No.
un gráfico en este. Ya. Voy a poner un poquitín más grande para que lo vean, para que yo pueda trabajar. Digamos que este nivel verde es y este nivel rojo definen el elemento I. ¿Ok? Entonces, en el nivel rojo hay una humedad específica, que sería QV de I. En el nivel verde habría otra humedad específica, que sería QV de I más 1. ¿Ok? Entonces, el valor representativo de humedad específica para este elemento comprendido entre la línea roja y la línea verde, ¿sí? Sería la media. Eso es lo que estamos viendo en esta formulita. ¿Sí? Fíjense, este primer elemento es la humedad específica representativa de ese elemento I. Y lo propio con la presión. Acá hay P sub I, aquí hay P sub I más 1. La diferencia, el valor medio entre C2 es el representativo para todo este elemento. Así está esta formulita, que es el cálculo de la lámina de agua de forma discreta. Obviamente, el contenido de agua total de toda la columna será la suma de los contenidos de las laminitas de agua, si quieren, en todos los N elementos que podamos dividir esta columna. ¿Ok? Listo. Lo que sí, jóvenes, se tienen que acordar entonces, y eso es muy importante, son dos cosas. Uno, que la lámina de agua no es nada más la cantidad total de agua expresada en términos de la densidad de vapor, ¿cierto? Integrada sobre esa columna de aire. Y podemos calcular esa lámina de agua de forma discreta, es más fácil verlo de esa manera, teniendo como datos qué cosa, la humedad específica y el gradiente de presiones. Listo. Esas dos cosas para simplificar, y eso es algo que sí tienen que saber. ¿Listo? Entendido entonces qué es una lámina de agua, ¿no? Es la cantidad de agua que potencialmente podría precipitar. Potencialmente quiere decir, claro, si alcanza las condiciones para precipitar. Eso estamos diciendo. ¿Ya? Bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta ese punto, si no voy a continuar con la explicación. Vale. Seguimos. Bueno, aquí quiero mencionar que en la literatura van a encontrar diferentes modelitos, ¿sí? Para determinar el agua precipitable, esta vez ya sobre una cuenca, ¿sí? Los dos modelos más conocidos son el de plano inclinado y el modelo radial convergente. ¿Ya? Entonces, no sé si tengo por aquí. Ah, sí, aquí está un dibujito que nos va a permitir explicar. Modelos de lluvia. Ojo que no tienen nada que ver y por favor, cuidado. Cuidado que me estén confundiendo si es pecado mortal, ¿ya? Prohibido confundir con los modelos de transformación, lluvia, escurrimiento. Estos son modelos meteorológicos que solamente trabajan en base a parámetros, a variables en la atmósfera. Y son estimaciones que no se emplean en el diseño final. Son estimaciones que sirven para fases muy tempranas de desarrollo de un proyecto, como la prefactibilidad. Ustedes ya saben qué es eso, ¿no? Entonces, ahí sí, para darme cuenta de los potenciales de agua que tengo sobre una cuenca, puedo utilizar este tipo de modelitos meteorológicos, ¿ok? Lluvia, no tiene nada que ver con el proceso físico en la cuenca. Aquí el agua ni siquiera ha alcanzado todavía el suelo, ¿ya? Y lo digo esto porque eternamente me confunden gimnasia con magnesia. Por favor, ¿ok? Listo. Les decía, hay dos modelos, uno de plano inclinado, otro modelo radial convergente. El modelo de plano inclinado, como están viendo aquí, se representa por este triangulito, que sería el plano inclinado, y en planta veríamos
digamos, una cuenca representada por este rectangulito. Eso es en planta. ¿Ok? ¿Cuáles son las hipótesis? Hay masas de aire que se están moviendo en la lámina de izquierda a derecha y entran en nuestro modelo. ¿Cuál es nuestro modelo? Nuestro modelo es este, el que están viendo aquí, ¿no? Entonces, entra en nuestro modelo por la sección 1-2. Pasa por el modelo como por un túnel, ¿no? Y salen esas masas de aire por la sección 3-4. En planta ustedes están viendo que aquí está entrando el aire con una velocidad que le he denominado V12, la velocidad en la sección 1-2. Y al otro extremo del modelo está saliendo con velocidad 3-4. Bueno, cada uno de estos puntos extremos del modelito, 1, 2, 3 y 4, deben tener o se caracterizan por dos variables, la presión y la cota. Fíjense acá, en todos los casos está, ¿no? P sub 1, Z sub 1, P sub 2, Z sub 2, P sub 3, Z sub 3, P sub 4, Z sub 4. Bastaría con uno, porque uno se transforma en el otro, ¿no? O sea, eso ya lo sabemos. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? Para poder analizar, para poder plantear el modelo, yo me tomo una sección cualesquiera en ese modelo, que es esta, por ejemplo, que está marcada aquí con esta línea roja. Ahí yo voy a analizar qué es lo que sucede, ¿ok? Acuérdense, el aire está fluyendo de izquierda a derecha. Ah, caramba. Aquí. Entonces, la masa que pasa por cualquier sección, porque es, por ejemplo, esa que he marcado con línea roja, ¿no? De altura delta Z, en un intervalo de tiempo delta T, ¿qué sería? Aquí, ¿qué tenemos? La masa por unidad de tiempo es igual a la densidad del aire multiplicado por el espesor de la capa de aire, o sea, del modelo, multiplicado por X, que es el ancho. A ver, el X, fíjense, sería esto, ¿no? Este es X. Por cierto, después les voy a indicar esto de la figura de la derecha. Ahorita pensemos solo en la dimensión X, Y, y obviamente la multiplicación de eso es el área de la pseudocuenca, ¿no? Sí. Entonces, lo dicho, sería multiplicado por esa dimensión X, que es perpendicular al flujo, y la velocidad del aire en esa sección. Como sabemos, la densidad del aire se puede representar por el peso específico dividido la gravedad y todo lo demás queda igual. ¿Ok? Bien, acá nuevamente planteamos la variación lineal de la presión, ¿ya? Y combinando la ecuación 1 con la ecuación 2, puedo obtener que la cantidad de masa por unidad de tiempo es esta expresión, donde vemos que está el gradiente de presiones, está el ancho del modelito y la velocidad en la sección, la velocidad de las masas de aire en esa sección. Eso es la ecuación 3. Bien, ahora vamos a plantear la ecuación de continuidad de las masas de aire, ¿sí? Eso vamos a plantear ahora. ¿Y qué? En la expresión número 4 dice, simple y llanamente, que la masa que entra al modelo en un intervalo de tiempo delta t, menos lo que sale, es la masa que se quedó dentro del modelo. Qué fácil de entender, ¿no? Estoy diciendo, entra 10, sale 8, lo que se ha quedado ahí es 2. Así de fácil. ¿Ok? Bien. ¿Cuál es el tema? El tema es que la masa que se queda dentro del modelo, ¿ya? Es
muy pequeña en relación a las masas que entran y a las masas que salen. Entonces, es habitual considerar este término de la derecha igual a cero. Por lo tanto, básicamente estamos aceptando que la masa que entra es igual a la masa que sale. Pero obviamente esa es una aproximación, pero es una aproximación racional. ¿Sí? Con eso, determino esta ecuación 5. ¿Qué estoy diciendo? Acá está la masa que entra, aquí el V ya estoy poniéndole de forma específica, el gradiente también estoy poniendo de forma específica, diciendo que es el gradiente en la sección de entrada. Acuérdense que ambos miembros es la masa total en cada una de las secciones, ¿no? A la entrada y a la salida. Y finalmente, lo único que averiguo de esto, de haber planteado esa ecuación de continuidad de las masas, ¿no? Es que la velocidad en la sección de salida es proporcional al cociente entre gradientes de presión y la velocidad a la entrada. Listo, eso es. Siguiente paso es determinar o plantear más bien la ecuación de continuidad, pero esta vez para la humedad. Para la humedad. Entonces, en la ecuación 7, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que la humedad precipitable, precipitable, ¿no? O potencial de agua, en otras palabras, que entra en el tiempo delta T, menos la humedad que me queda a la salida, que también es un potencial de agua ciertamente, es lo que se ha quedado en términos de humedad dentro del modelo. Humedad precipitada. Ya no es hable, aquí es precipitada a la derecha. Entonces, ¿qué está diciendo? El agua que se ha quedado dentro del modelo es lo que yo tenía al comienzo menos todavía lo que tengo a la salida. ¿Ok? Así de fácil. Bien. Entonces, de esta ecuación y reemplazando los valores anteriores, puedo obtener esta expresión. ¿Aquí qué dice? La cantidad de agua total que tengo a la entrada es la lámina de agua precipitada en la sección 1-2, ¿sí? Multiplicado por el ancho del modelito, multiplicado por la velocidad con que se mueven las masas de agua en esa sección. Menos lo que me queda todavía a la salida es lo que se ha quedado dentro del modelo. Aquí dice WP, es la lámina de agua precipitada, ¿no? Y claro, aquí esto XY es el área de ese rectángulo que hemos visto que está representando la cuenca. El delta T permanece acá, ¿no? De esta ecuación 7. Listo. Creo que la ecuación 8 está explicada, ¿verdad? Acá, si sustituimos en la ecuación 6, este valor de B34, ¿no? En esta ecuación 8 podemos obtener esta otra, la ecuación 9, ¿sí? ¿Qué tengo acá? Acá quiero explicarles varias cositas. Fíjense lo que tengo aquí a la izquierda. Dice WP es la lámina precipitada, ¿no? Por unidad de tiempo. ¿Qué sería eso? ¿Cómo es? A ver. Don José Luis Colque, si sería amable en abrir su micrófono. Sería el agua precipitada en un determinado tiempo. Denme un segundo, que le voy a poner grande la lámina y vamos a ver. O sea, le estoy preguntando qué es este término de la ecuación 9 a la izquierda. WP dividido delta T. ¿Qué sería? Sería el agua precipitada en un determinado tiempo. Correcto.
A ver, También sería el agua precipitada en el tiempo que llueve. O sea, de acuerdo, de acuerdo. Pero, pues, a ver, siempre es bueno ayudarse con las unidades, ¿no? ¿En qué expresamos la lámina de agua precipitada de doble P? Volumen, ingeniero. milímetros. Lámina. En milímetros, sí. Ah, está bien. Y el delta T está en unidades de tiempo, por ejemplo, horas. Entonces, las unidades que tengo a la izquierda, ¿qué habían sido? Velocidad. Velocidad, milímetros por hora, ¿cierto? Claro, ¿qué es la velocidad? ¿Qué velocidad es? Es la velocidad con la que cae esa lámina de agua. Y a eso le hemos llamado intensidad de la lluvia, ¿se acuerdan, no? Hemos dicho lámina de agua y hemos dicho intensidad de precipitación. Una está en milímetros, otra está en milímetros por hora. Entonces, muchas gracias, compañero. Aquí a la izquierda, entonces, está la intensidad de la lluvia, en milímetros por hora. ¿De acuerdo? Bien. Estos términos han sido reagrupados sacando el X y la A hacia afuera porque esto básicamente son constantes, ¿no? Aquí está la velocidad de las masas de la entrada y fíjense el corchete, este corchete, ¿no? Ahí solamente estamos utilizando las láminas de entrada y salida y los gradientes de presión dentro de los corchetes. Todavía se puede hacer alguna transformación y es importante la ecuación 10. ¿Qué hemos hecho aquí en la ecuación 10 con respecto de la 9? Esta lámina 1,2 es sacado del corchete. Aquí está. Pero claro, entonces esto se volvió 1 y como estoy multiplicando a todo el término dentro del corchete por W1, yo le divido aquí a esta segunda parte entre W12. ¿Sí? Esta ecuacioncita es importante. ¿Por qué? Lo que está aquí dentro del corchete se denomina lámina precipitable efectiva, ¿ya? Y es lo que está aquí a la derecha. Fíjense, ¿qué estoy diciendo? La lámina de agua precipitable es un coeficiente, básicamente, que sería lo que está dentro del corchete, menor que 1, entre 0 y 1, ¿no? Que afecta al potencial de agua que yo tenía a la entrada del modelo. En otras palabras, esto que se llama agua precipitable efectiva había sido una porción de lo que yo tenía a la entrada del modelo. Listo, así de sencillo. ¿Cómo se calcula esa porción? Es esa expresión entre las láminas de agua a la entrada y salida y los gradientes de presión a la entrada y salida. ¿De acuerdo? Bueno, esto mismo se puede poner en términos de intensidad mediante esta relación, ¿no? Que sería esto que es el... por cierto, K se llama factor de... A ver, caramba. Eso se llama factor geométrico, ¿ya? Factor geométrico o constante de la cuenca. ¿Y cómo se calcula? El K, por cierto, es X sobre A, en este caso. Aquí está, ¿no? Para pasar de la ecuación 9 a la 10, aquí está, X dividido A, nos da K. K, repito, se llama factor geométrico, ¿sí? No olvidé antes expresarles eso. La velocidad de las masas de aire a la entrada y la lámina o simplemente el agua precipitable efectiva. ¿Ok? Eso es. ¿Qué son importantes acá? Cosas importantes, jóvenes. El concepto. Obviamente todo esto, fíjense, que hemos podido deducir a partir de ¿qué?
a partir del planteamiento de la conservación de las masas de aire, ¿no? De la ecuación de conservación de las masas de aire. Segundo, conservación o si quieren, la ecuación de continuidad de la humedad, ¿no? Y listo. En base a esas dos ecuaciones hemos podido determinar la intensidad de la lluvia en nuestro modelito, ¿ya? Y el agua precipitable efectiva. ¿Ok? Listo. Bien. Antes de pasar al otro modelito que es igual de sencillo, yo quisiera puntualizar un par de cositas. Fijémonos, si quieren, en la ecuación 10 o en la ecuación 11, en cualquiera de las dos. ¿De qué está dependiendo nuestro cálculo? Está dependiendo de los gradientes de presión. Eso lo tenemos definido. El rato que definimos el modelo con los puntos 1, 2, 3 y 4, y más adelante voy a hablar de los límites de los modelos, ¿no? Ya tengo eso. Es dato. Entonces, mi cálculo está dependiendo de qué? Del W12 y del W34. ¿Qué son esas cosas? Son láminas de agua precipitables en la sección de entrada de salida, ciertamente. Pero, vuelvo atrás, en las láminas, ¿qué cosita era la lámina de agua? La lámina de agua, calculada en cualquiera de las dos expresiones que están al final de la lámina, depende de ¿qué? De la humedad específica y del gradiente de presión. Ya hemos dicho que con la presión no tenemos lío, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos para ese cálculo, para poder aplicar ese modelito que acabamos de ver? Las humedades específicas. Y ese es el punto. Yo les cuento que las humedades específicas se miden a partir de sensores remotos que se envían, digamos, instrumentos de medición que se mandan en sondas aerostáticas. Son una especie de globos que contienen un sensor y que van transmitiendo de forma remota esa información a un centro de recopilación de datos. Esos datos de humedad específica nos los va transmitiendo conforme sube la sonda. Entonces también tengo la cota y por lo tanto la presión, ¿no? Ese es el punto. Ese es el punto, pero es el punto álgido. ¿Por qué? Porque en general en los países como que no se mide la humedad específica. En países de Sudamérica que lo hacen, por ejemplo Argentina, Brasil, ¿no? Colombia, por cierto Colombia en esas cosas nos da la zurda. Lo hacen los organismos relacionados con la navegación aérea. Antiguamente en Bolivia, y digo antiguamente en el anterior siglo, ¿no? Era Asana la encargada de medir. Y lo hacía de forma periódica, no lo hacía de manera regular, pero lo hacía. Hoy en día hace nadie, ¿no? Entonces, obviamente eso es una gran limitante, ¿sí? Bien, dicho eso, paso a comentarles el modelito de... por cierto, a ver, vuelvo a esto, me estaba olvidando. Este modelo de plano inclinado se puede aplicar cuando tenemos precipitaciones de frentes, ¿no? Frontales, ya hemos dicho, o también se puede aplicar a precipitaciones orográficas. En la próxima clase vamos a volver sobre este tema, que son las precipitaciones orográficas. A ver si tengo aquí alguna lámina y ya se los cuento de una vez para que no se... no tengo acá. Pero a ver, dibujo, pues, ¿no? Dibujo. Cuando no hay lámina, hay dibujo. En general vamos a reconocer tres tipos de tormentas, ¿ya? De precipitaciones, quiero decir. Una son las
tormentas convectivas o las precipitaciones convectivas. Esta es la superficie del suelo. Entonces, yo les había dicho, jóvenes, que el aire más caliente es menos denso, por lo tanto tiende a subir, ¿cierto? Así, esto, como está en contacto con el suelo, se calienta. Las masas de aire frío tratan de desplazar esas masas y esto sube, así. Esto está subiendo así. Eso se llama un proceso de convección. Suben, suben, y aquí se forman unas nubes que tienen esa forma de yunque. Ya todo esto es vapor de agua. Estas nubes se llaman cumulonimbus. ¿Ya? ¿Y por qué son importantes? Porque fíjense, aquí esta nube tiene un gran potencial de agua. Ah, caramba. Voy a preferir hacer con esto. Un gran potencial de agua, ¿no? Sobre una superficie pequeña. Sería eso. ¿Cuál es el potencial de agua? Esto que voy a marcar con verdecito. Desde aquí hasta aquí hay un gran potencial de agua. Va a caer sobre esta pequeña área, fíjense, ¿no? Entonces, estas tormentas convectivas, ¿ya? Son de gran intensidad y corta duración. ¿De acuerdo? Bien. Voy a dibujar otra aquí. A ver. Digamos, aquí yo tengo esto. Para ir rápido, porque tenemos poco tiempo, voy a decir, este es el Océano Pacífico. Esto es el litoral cautivo. Esta es la cordillera occidental de los Andes. Aquí por evaporación se forman las nubes sobre los océanos. Por los movimientos de aire, estas nubes se trasladan sobre el continente. Pero ¿qué pasa? Aquí está el desierto de Atacama, no se olviden, la zona más seca del mundo, básicamente. Quiere decir que estas nubes no se caen ahí. Estas nubes chocan con la montaña y ascienden. Y este agüita precipita aquí, ¿sí? Entonces, en gran parte se infiltra y pues retorna y también sale por este otro lado, no sé qué. Este tipo de precipitaciones formadas por un accidente orográfico se denominan precipitaciones orográficas. Lo mismito pasa entre Yungas y La Paz. Ustedes ven, ¿no? Las masas de aire húmedo que están subiendo al final de la tarde cuando están llegando a la cumbre, está lloviendo. Pasan la cumbre, a este otro lado ya no hay lluvia. ¿Por qué? Porque al lado de Barlovento se han descargado las masas de aire húmedo. Aquí pasa muy poquito. Estas son zonas normalmente muy áridas, ¿no? De hecho, aquí se forman esos vientos que se llaman vientos sonda, que son vientos muy secos. Aunque no me crean, son tan secos que, por ejemplo, en la República Argentina, en la zona de Mendoza, de San Juan, el viento sonda hace que las gente se queden dentro de sus casas porque ese viento es tan seco que te chupa la humedad de la piel, ¿no? O sea, es impresionante. Bueno, eso es anécdota. Aquí, precipitación orográfica. Y la tercera clase de precipitación, ¿qué sería? Sería lo que ya hemos visto hace un rato, ¿no? Superficie del suelo, con verde voy a pintar y con más grueso, ay, carajo. Esas son las cosas que me matan, pero ya ni modo. Plano inclinado, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí, digamos, está la masa de aire frío que se está metiendo como una cuña, digamos, por aquí abajo. Así. Esta sería la masa de aire frío, por ejemplo, y la masa de aire caliente. Y hemos dicho que en este plano de contacto es donde se produce la precipitación. En todos los casos, jóvenes, fíjense, ¿cuál es el proceso? Ascienden masas de aire, ascienden masas de aire, ascienden masas de aire.
¿Ok? Bueno, vamos a volver en la próxima clase sobre eso. Aquí quiero terminar nada más esta pequeña explicación que estábamos haciendo de los modelitos, ¿ya? Entonces aquí era, bueno, este modelo radial convergente, el modelo de plano inclinado, entonces, podemos utilizarlo para representar qué cosas. Las precipitaciones de tipo orográfico, esto sería la montaña, el triángulo, ¿no? O puede utilizarlo para representar las precipitaciones ciclónicas o frontales, ¿no? Que serían, esto sería el plano frontal, ¿no? Este triangulito. Para las tormentas convectivas se utiliza este otro modelo radial convergente. ¿Cuál es la hipótesis? De que esta es una zona de baja presión. Entonces, ¿qué va a pasar? El aire va a converger hacia esa zona. Pero claro, si fuese el modelo así, que entra y entra, en algún momento la presión aquí adentro va a ser incluso mayor que afuera y pues no funcionaría, ¿no? El modelo en realidad es esto, lo que está a la derecha. Se supone que el aire entra por las zonas bajas del modelo, asciende y sale por la zona alta de la atmósfera. ¿Sí? Entonces, bajo estas hipótesis, el modelo radial convergente es idéntico matemáticamente, aritméticamente, al de plano inclinado. Nada más que aquí la sección de entrada 1, 2 está en la parte baja, esta es la zona de transporte de las masas de aire y la zona de salida está en la parte superior de la atmósfera. Eso es. Listo. Entonces, planteado eso, para el modelo radial convergente se puede calcular que, se puede demostrar que la lámina de precipitable efectiva es exactamente la misma que lo que he dicho en el plano inclinado. Obviamente, como la base del modelo ya no es un rectángulo, sino es un cilindro, la intensidad estaría expresada de esta forma, donde R es el radio de ese cilindro que es el modelito. ¿Vale? Bien. Voy a dejar ahí esto de los límites de los modelos y esas cositas. Las voy a explicar a partir de la explicación de los procesos, de cómo se ha formado la lluvia. Eso lo vamos a ver el día lunes en la próxima clase. Y vamos a avanzar con todo lo que es ya el tema, ya no tanto en la atmósfera, sino cómo es que medimos la precipitación y cómo encaramos el cálculo de la precipitación de diseño. Repito, estos modelitos que les he mostrado, modelos meteorológicos, no son suficientemente exactos para el diseño. Pero claro, cuando yo quiero comparar alternativas, quiero ver posibilidades de la cuenca A, de la cuenca B, de la cuenca C, sí puedo utilizar para darme cuenta de los valores macro de potencial de precipitación. ¿Ok? Bien, jóvenes. Dejo ahí, no sé si hay alguna pregunta. Bueno, entonces no habiendo preguntas, gracias por su asistencia, que tengan buen fin de semana, nos conectamos el lunes a las 7:30. Que estén bien, pues. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, Inge. Chao, chao, que estén bien.